muéstrame el camino que me lleva a ti, aunque difícil será. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. En este día que el Señor pueda manifestar su gracia, su amor, su poder, su consolación, su sanidad y todo lo que cada uno de ustedes necesite en sus hogares. Mi nombre es Israel Chapa y esta es una transmisión de la comunidad cristiana Masada Ulam. Hablemos hoy de parte del Espíritu Santo, de parte del Señor. A través de la Escritura, hablemos del arte perdido de escuchar atentamente la predicación. Bueno, cada domingo en la mañana, en nuestro caso así es porque damos los cultos temprano, los domingos a las 11 de la mañana, cada domingo en la mañana se presentan numerosas oportunidades para la adoración en la iglesia local. Alguien me preguntaba qué es la iglesia local. Fíjense que todos pertenecemos a una iglesia que es el cuerpo de Cristo alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, hace un año estábamos nosotros ministrando en la comunidad de Mitla, en Oaxaca. Un saludo al pastor Miguel y a todos los de la comunidad Ebenezer allá en Mitla. Y llegábamos allá y nos llamaban hermanos y nos acogían y nos hospedaron y nos trataron muy bien. Somos parte de la iglesia en Oaxaca. Inclusive hemos ido al extranjero y en el extranjero nos acogen, nos llaman hermanos, porque en lo que nos es común es la fe, es la confianza en la redención del Señor Jesús. Como Él mismo dice, Él es el primogénito entre muchos hermanos, como lo afirmaba Pablo también. Esa es la iglesia, digamos, de esta manera universal. No se entienda con estos comerciales que hacen de repente de la iglesia esta brasileña. La verdadera iglesia de Cristo, la mundial, por decirlo así, es toda aquella que confiesa la resurrección, que confiesa la salvación a través del medio del sacrificio de Cristo, la que confiesa el regreso de Jesús, etcétera, etcétera. Pero la iglesia local es aquella a la que pertenecemos, una a la cual necesitamos asistir, a la que necesitamos tener pertenencia, tener membresía. Esa es una iglesia local. Y te decía precisamente que cada domingo en la mañana, en nuestro caso aquí en la comunidad cristiana Masada Ulam, tenemos oportunidades de adorar en la iglesia local. Imagínate, las alabanzas se elevan al Señor a través del canto y la oración, preparan nuestros corazones para la apertura de las escrituras y la proclamación de la palabra. Normalmente ese es el proceso. Pero de repente, al iniciar la palabra, los congregantes están atentos, pero de repente, poco a poco, la atención va decayendo, abundan las distracciones y a medida que avanza la predicación, los teléfonos celulares empiezan a salir de las bolsas, de los sacos, y las cabezas adormecidas empiezan a inclinarse. ¿Pasa en tu iglesia? Estoy seguro que sí. Muchos de los que pueden estar atentos o parecer estar atentos, en verdad están preocupados por dentro. Traen en la cabeza otras cosas. La palabra de Dios, poderosa y transformadora, se dirige a un público desgraciadamente desatento y sin compromiso. Escuchar bien la palabra de Dios predicada se ha convertido en una disciplina olvidada. Repito, escuchar bien la palabra de Dios predicada se ha convertido en una disciplina olvidada. ¿Cuántos mensajes del domingo por la mañana hemos escuchado sin procesar o interiorizar mentalmente lo que se nos dijo? Abundan los buenos libros sobre la proclamación efectiva de la palabra, pero ¿qué tal si el problema no es únicamente el predicador? Y si el problema no diagnosticado en nuestras iglesias es que muchos en ellas, en esas sillas, en esas bancas, son los que son malos oyentes. ¿Cómo podemos entonces aprender el arte de la adoración auditiva? Bueno, tenemos que recordar varias cosas para poder estructurarnos y corregir ese problema. Número 1, tenemos que recordar que estamos escuchando la palabra del Señor. Tal vez la barrera más grande para la atención a los sermones, a las prédicas, es no apreciar la realidad espiritual detrás de la predicación. El Espíritu de Dios
habla a través de ella a su pueblo cuando se abre la palabra de Dios, cuando se abre la Biblia, cuando se expone. Es Dios mismo que nos está transmitiendo el mensaje. Dios habló audiblemente a su pueblo desde el cielo cuando Israel recibió los 10 mandamientos en el Sinaí, ¿te acuerdas? Éxodo 20:22 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel lo siguiente: ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo. Wow, imagina el cuadro, imagina el terror de ver fuego en la montaña, relámpagos en el cielo, escuchar la voz de Dios tronando mientras el Señor revelaba su voluntad moral para el pueblo. Wow, ha de haber sido tremendo y terrible, también muy impresionante, que causaba temor. Pero nos quedamos con esa visión, nos quedamos con esa idea, que cuando Dios habla, pues por regla así tiene que ser. Puede que no haya fuego o trueno que acompañen la revelación escrita de Dios cuando se abre hoy, pero la palabra de Dios no es menos autoritativa y poderosa que en el Sinaí, Es fuego y trueno espiritual para nuestros corazones. Debemos ajustar nuestra concepción de la forma en que escuchamos los mensajes, los sermones, las prédicas, pasando de limitarnos a escuchar las opiniones de un predicador humano a escuchar dentro de ese mensaje la voz de Dios que se dirige a nosotros por su Espíritu a través de su palabra. Debemos de realizar este proceso de ser escuchas activamente, así como adoradores. El Señor, amado hermano, se interesa por lo que hacemos con nuestras mentes un domingo por la mañana o a la hora que se dé el servicio en tu iglesia. Si nuestros pensamientos no se centran en la palabra de Dios tal como se proclama, estamos perdiendo una oportunidad de glorificar a Dios. Pablo exhorta a los creyentes a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios, lo que Pablo llama nuestra adoración espiritual. Déjate lo recuerdo, Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. Wow. Pero, amado, esto solo ocurre si permitimos que el Espíritu Santo haga su obra transformadora a través del seguimiento activo, y repito esta palabra, activo, de la palabra predicada. Ningún cristiano ha crecido espiritualmente por ósmosis auditiva. ¿Te acuerdas de tu tiempo de escuela? Estas leyes físicas, ¿verdad? La ósmosis, que por estar pegado a algo uno adquiere sus propiedades, así como el metal, ¿verdad? Que lo pones junto a un imán y de repente también ya imanta. Eso es ósmosis. Ninguna vez, en ningún momento, ningún cristiano ha crecido espiritualmente por ósmosis auditiva. Debemos de escuchar activamente a nuestro Dios a través de las Escrituras. Pero entonces, ¿cómo escuchar la predicación? ¿Cómo podemos hacerlo por lo menos de forma activa? Bueno, aquí el meollo del asunto y de esta enseñanza hoy. Te voy a dar 3 sugerencias. Número 1, prepárate de antemano para escuchar la voz de Dios. Amado, no somos llamados a ser receptores pasivos de entretenimiento en las reuniones de la iglesia, sino hemos sido llamados a ser participantes activos en la adoración. Por lo tanto, debemos prepararnos mental y espiritualmente para comprometernos con la palabra de Dios. Un sábado por la noche o un domingo temprano en la mañana, ocupados, caóticos, apúrate, el desayuna, vístete, ya nos vamos, el transporte no pasa. Todas estas situaciones impiden dedicar la atención y el enfoque adecuados a la palabra de Dios durante el servicio. Antes del servicio, tenemos que priorizar un tiempo de reflexión silenciosa, actividad tranquila, lectura silenciosa u oración para preparar nuestro corazón y nuestra mente para escuchar al Señor. Segundo consejo que te doy: desarrolla la disciplina de mantener la concentración. Mira, amado, dado que nuestras mentes ya son propensas a perderse sin rumbo, debemos encontrar formas de mantenernos en la tarea. Tomar notas puede ser una forma útil de escuchar activamente una prédica, un sermón. No tiene por qué ser tedioso como algunas personas creen.
Puede ser tan sencillo como tratar de identificar el tema principal, los puntos más importantes de lo que se nos está enseñando o predicando. Si la predicación es expositiva, hacer un esquema del pasaje y de las principales reflexiones sobre cada versículo, pues puede ser una forma muy sencilla de participar. Para otros, me he encontrado que otros hermanos me han platicado que dibujar o trazar bocetos de lo que se está hablando puede permitir una mayor concentración y retención de los puntos de lo que se está aplicando. Algo que es importante sobre esto es que hay que eliminar las distracciones, hay que silenciar los teléfonos, los relojes inteligentes y otros dispositivos que nos puedan robar la atención, porque desgraciadamente hoy somos víctimas de demasiado dependientes de la tecnología. Tal vez incluso debemos de elegir a la persona con la que te sientas. Sí, perdón. A la persona con la que te sientas durante el servicio, porque esto puede ayudar a permitirte mayor control sobre tus pensamientos durante el sermón. Si sabes que tal persona es muy platicona, que se distrae, que se rasca, que saca las papitas como si estuviéramos en el cine, pues mejor no sentarte junto a ella. Punto número 3. Sigue reflexionando sobre la palabra después de que se ha predicado. Mira, hay que buscar espacios para comentar la prédica con los demás. Eso ayuda muchísimo. Nuestra familia aquí en casa suele compartir durante la comida, la cena o inclusive después de la prédica, cuando ya los hermanos se han ido, lo que se aprendió del mensaje del día. Anotamos a veces en nuestra vida las cosas que podríamos poner en práctica acerca de algún punto de lo que se predicó para aplicarlo. Debemos tú y yo darnos tiempo y oportunidades para desgranar y aplicar las prédicas, los sermones, porque esto es esencial para tener una retención profunda y duradera. No salgas, amado, y repito, no salgas por la puerta del edificio de la iglesia y dejes atrás todo lo que acabas de escuchar. Llévatelo contigo. Repasa los textos bíblicos y sus aplicaciones cuando estés solo y también durante tus conversaciones con otras personas. Dice Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Oye, ¿y si además de hacerlo esto el domingo lo hacemos toda la semana? ¿No crees que sería bastante productivo y ayudaría a tallar en las tablas de nuestro corazón el mensaje más profundamente? El Señor habla a su pueblo con poder por su Espíritu a través de su palabra. Repito, el Señor habla a su pueblo con poder por su Espíritu a través de su palabra. El pueblo de Dios debe de aprender a escuchar activamente y debe permitir que la Escritura haga su trabajo transformador, renovador, conquistador de nuestras mentes. Cuando escuchamos bien la proclamación de las Escrituras, cuando escuchamos atentamente la prédica, cuando tenemos pues ese cuidado para prepararnos de antemano para escuchar su voz, cuando desarrollamos una disciplina de concentración o cuando seguimos reflexionando después del sermón, de la prédica, estamos verdaderamente dejando que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Cuando escuchamos bien la proclamación de la Escritura, entonces tú y yo estamos realizando una adoración auditiva para la gloria de Dios Padre. Yo no sé qué tanto te cueste concentrarte. Hay personas que les cuesta más trabajo que a otras, pero debemos de recordar que lo que está transcrito en nuestras Biblias, sí, en ese libro que a veces solo ocupamos los domingos, es palabra del omnipotente, del poderoso, del creador del cielo, del universo, de todo lo que hay. Es la palabra, es un discurso dirigido para ti, para mí, de aquel que nos ama tanto, y a veces nos quedamos solo con esa parte y se nos olvida la parte de la majestuosa persona, por llamarle persona solamente, que es nuestro Señor y Dios. Si nos habla una persona de autoridad, nos ponemos a tanto inmediatamente porque sabemos que ostenta un cargo.
Pero de repente se nos olvida que cuando vamos a la congregación, el que está hablando a través del mensaje es Dios. Y aunque el predicador fuera muy malo, muy repetitivo, fuera muy parco o fuera muy... su tono de voz fuera muy aburrido, y perdón por mis hermanos predicadores si les falta el respeto, debes de buscar la palabra de Dios que está inmersa en ese mensaje. Yo espero que a partir de este mensaje, de este audio, puedas comenzar a poner verdadera concentración en la palabra del Señor, porque debes de volver en ti, en tu persona, debes de transformar en ti, en un arte, el poder estar atento a la predicación, al sermón, al mensaje. Porque, repito, por última vez, no se nos olvide que es Dios mismo hablando con nosotros. Que el Señor les bendiga, tengan excelente día y excelente semana.